finales del siglo XV, cuando Castilla se proyecta hacia el Nuevo Mundo, muy pocos reinos en Europa podían compararse con ella en cuanto a cohesión política, capacidad económica, dimensión territorial y ambición universal. Isabel de Castilla era seguidora de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Todo ser humano, sin importar raza o cultura, posee alma racional y dignidad natural. No debía conocer muy bien a ingleses, holandeses y demás que luego se convirtieron al protestantismo, porque raza tienen, pero carecen totalmente de alma y dignidad, que es lo más importante. Así, la mejor reina de todos los tiempos en 1504 dejó escrito en su testamento: no consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno en sus personas ni en sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. En cambio, la Reforma impuso el mandato de los poderosos sobre los que no eran elegidos. Casualmente, los elegidos siempre han sido ellos, sin importar la forma ni el medio. La mentira, la hipocresía y la avaricia son los tres principales mandamientos que tienen en su Biblia. Y si para conseguir eso tienen que utilizar el nombre de Dios en vano, tampoco importa, porque el fin justifica los medios. España ya llevaba más de un siglo construyendo ciudades, hospitales, universidades, acueductos y, sobre todo, construyendo leyes que protegían a los nativos. Cuando los colonos ingleses llegaron, más de un siglo después de la llegada de los españoles, apenas si podían construir una empalizada de madera en Virginia. Traían consigo Biblias, pólvora y una promesa: la libertad. Pero la libertad, como tantas veces en su historia, no era para todos. No llegaron a tierra vacía, sino a territorios de los Powhatan, una red de tribus algonquinas que cultivan maíz, cazan ciervos y honran a sus antepasados, los que llevaban siglos viviendo en armonía con sus tierras, cuidando los bosques, navegando los ríos, agradeciendo a la tierra su generosidad. Dieron la mano a los recién llegados, les ofrecieron alimento, les enseñaron a sembrar maíz y a sobrevivir a inviernos que los habrían matado. La recompensa: el exterminio. Entre los Powhatan estaba ella, Matoaka, que significa la traviesa. Pocahontas, le apodaron los ingleses. No era una princesa de cuento, era la hija del jefe supremo. Cuando conoció a los ingleses, tan solo tenía 10 años. Les llevaba fruta, maíz y palabras de paz por mandato de su padre. Así se lo pagaron pocos años después. La secuestraron. La casaron con un inglés, John Rolfe. La convirtieron a su cristianismo. La rebautizan como Rebeca. Fue rehén en un juego de poder. La llevaron a Inglaterra, la exhibieron como símbolo del éxito civilizador. Con vestidos europeos, retratos idealizados y una sonrisa dibujada a la fuerza. Y allí murió, con solo 20 años, lejos de su tierra, lejos de su pueblo, lejos de su nombre. Detrás de esta historia edulcorada hay un patrón. El colonialismo anglosajón crea mitos para encubrir crímenes, mitos que maquillan los secuestros, que borran las enfermedades, que ocultan el exterminio. Mientras la Confederación Powhatan era diezmada por viruela, hambre y fuego, en Londres se presentaba a Pocahontas como una india buena, la que supo elegir el camino correcto. Hoy, su nombre sobrevive en parques temáticos, películas, merchandising, pero también en la memoria de su pueblo, que aún recuerda a Matoaka como lo que fue, una niña arrancada de su hogar para crear el primer mito fundacional de Estados Unidos. Muchos creen que la historia de Estados Unidos empieza con el Mayflower. La verdadera historia empieza con la traición a los pueblos que ya estaban allí. La tribu Wampanoag fue una de las primeras en sufrirlo.
Ayudaron a los peregrinos de Plymouth a sobrevivir. Y hoy se celebra el Día de Acción de Gracias como si aquel momento hubiese sido un pacto entre iguales. Pero lo que siguió fueron guerras, tierras robadas, tratados rotos y sangre. En 1637, durante la guerra contra los Pequot, el capitán John Mason ordenó quemar una aldea entera mientras dormían. Más de 500 hombres, mujeres y niños fueron reducidos a cenizas en Mystic. Mason escribió: "Fue obra de Dios". En 1641, Willem Kieft, director neerlandés de la colonia de Nueva Holanda, lo que hoy es Nueva York, empezó a exigir tributos a las tribus nativas, alegando que debían pagar por la protección holandesa frente a otros pueblos. Algunas habían huido de masacres inglesas en Connecticut y buscaban refugio en territorio neerlandés. Kieft no solo les negó ayuda, sino que organizó ataques contra aldeas pacíficas, incluyendo una brutal masacre en Pavonia y Corliars Hook, donde murieron más de 120 indígenas, entre ellos mujeres y niños. Luego, ordenó pagar por cada cabellera india que se entregase, un precio por cabeza. Así nació lo que se conoció como el Scalp Bounty, una caza de humanos legalizada. No había que capturar, solo matar y llevar la prueba. El horror fue tal que incluso los propios colonos holandeses pidieron la destitución de Kieft, que acabó siendo reemplazado. Pero el daño ya estaba hecho. El mensaje era claro: matar indios da beneficios. Y el comercio de la muerte en tierra protestante era una empresa legítima. Historiadores anglosajones han querido hacer creer que los nativos americanos ya practicaban el scalping antes de su llegada, como parte de sus rituales de guerra. No hay pruebas claras de que lo fuera. Lo que sí hay es evidencia escrita de que fueron ellos los quienes lo sistematizaron. La moda se expandió. Durante la Guerra del Rey Metacom, en 1675, los colonos ingleses de Massachusetts ofrecían recompensas por cada cuero cabelludo indígena. Cuanto más joven la víctima, menor la recompensa. Una cabellera femenina valía menos. Un niño, casi nada. No era un acto de barbarie espontáneo. Era una tabla de tarifas para el exterminio. Incluso se publicaban anuncios en los periódicos. Thomas Jefferson, padre fundador de la democracia americana, no derogó la práctica. El líder Wampanoag Massasoit, padre de Metacom, había mantenido una alianza con los colonos ingleses desde la llegada del Mayflower en 1620. Durante su vida, reinó una tensa paz que se fue resquebrajando. Cuando Metacom, apodado por los ingleses como Rey Felipe, insulto camuflado, heredó el liderazgo, ya no quedaban ilusiones. Había visto cómo los colonos expandían sus territorios sin freno, rompían tratados, se apropiaban de tierras indígenas con pretextos legales y religiosos y sometían a los suyos a humillaciones constantes. La gota que colmó el vaso fue el asesinato de un indígena cristiano llamado John Sasamón, un mediador entre ambos mundos. Sasamón había advertido a los colonos de que Metacom planeaba una rebelión. Poco después apareció muerto, y los ingleses, sin pruebas claras, ejecutaron a 3 Wampanoags. Aquello fue una provocación directa, un insulto al liderazgo de Metacom. En agosto de 1676, acorralado y traicionado, Metacom fue abatido en los bosques de Mount Hope, cerca de lo que hoy es Rhode Island. Su cabeza fue clavada en una pica en Plymouth, donde permaneció durante más de 20 años como advertencia a los suyos y trofeo para los vencedores. Su esposa y su hijo fueron capturados y vendidos como esclavos en las Antillas, destino que compartieron miles de indígenas al finalizar la guerra. Una de las más sangrientas del siglo XVII en América.
Más del 40% de los indígenas del sur de Nueva Inglaterra murieron, fueron esclavizados o desplazados. Muchos pueblos fueron borrados del mapa, las tierras confiscadas. Con la muerte de Metacom se cerró el último intento organizado de resistencia indígena en la región. A partir de ahí, la expansión inglesa se volvió prácticamente imparable. Las tierras antes compartidas fueron repartidas entre los vencedores. Las aldeas protestantes cerradas, vigiladas, regidas por estrictas normas bíblicas. Se fundaban townships como Salem o Providence donde no cabía el otro. La tierra solo era legítima si estaba trabajada según sus criterios. Para ellos, el bosque era tierra vacía y, por tanto, suya. Cuando las armas callaron, llegó una guerra aún más silenciosa. En los años siguientes, cuando los indígenas desplazados intentaron reagruparse más al oeste, las autoridades coloniales idearon otra forma de exterminio. Enviaron mantas infestadas de viruela a los campos indígenas. No hacía falta disparar una sola bala. Bastaba un gesto, una manta, y el olvido haría el resto. Lord Jeffrey Amherst, comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Norte, escribió sin pudor a su subordinado, el coronel Henry Bouquet: intente inocular a los indios mediante mantas y explore cualquier otro método para extirpar a esta execrable raza. Bouquet: lo intentaré inoculando a los indios mediante mantas que puedan caer en sus manos, cuidando sin embargo de no contagiarme. Mantas contaminadas se prepararon como si fueran presentes de paz y fueron entregados a los delegados indígenas durante una supuesta negociación. Pocos días después, la viruela estalló en los campamentos nativos. Pueblos enteros comenzaron a morir por una enfermedad envuelta en el ropaje de la traición. Una guerra biológica premeditada, ejecutada desde el despacho de un general británico. No hubo juicio ni remordimiento. Este acto, del que existen cartas originales, representa uno de los episodios más oscuros de la historia colonial. Y sin embargo, aún es ignorado en los libros de texto, mientras se vilipendia a otras civilizaciones con acusaciones falsas. Los pueblos originarios la llamaron, desde entonces, la muerte que vino disfrazada de regalo, y jamás olvidaron el nombre de quien la envió: Amherst. Los españoles, en cambio, hicieron lo impensable para su época. Llevaron la vacuna hasta el último rincón de sus dominios. En 1803, la corona española organizó la primera gran expedición sanitaria internacional, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que recorrió América y Asia para inmunizar gratuitamente a indígenas, negros y criollos de la viruela. Más de medio siglo después de la epopeya española, Nueva York construyó su primer hospital para enfermos de viruela en la entonces lejana isla de Blackwell. Su misión no era curar, habiendo ya una vacuna, sino aislar a los contagiados. La diferencia es clara. Mientras unos repartían mantas con muerte, otros enviaban vacunas con vida. Y sin embargo, la historia oficial, Hollywood y los libros escolares repiten sin cesar que los civilizados eran ellos y los crueles otros. Mientras las colonias inglesas del norte se expandían sin freno, una guerra silenciosa se libraba en la frontera, la del desplazamiento indígena. Tribu tras tribu fue empujada hacia el oeste y el sur. Pero no todos los caminos conducían al exterminio. Al otro lado del mapa, en los confines del Imperio Español, las misiones católicas ofrecían otra forma de contacto. En medio del desierto o entre los valles fértiles de California, Texas y Nuevo México, se construían comunidades en las que los indígenas eran reconocidos como almas, con derecho al bautismo, al aprendizaje y, en teoría, a la protección. Algunas tribus desplazadas por la violencia anglosajona buscaron asilo en estos territorios. Allí aprendieron a leer, a trabajar con herramientas, a convivir con mestizos y criollos.
En las misiones del sur se intentaba construir algo duradero. De hecho, muchas de estas comunidades dieron origen a ciudades que aún existen hoy: San Antonio, Santa Fe, San Diego, Los Ángeles. Aunque la historia oficial estadounidense apenas las menciona, las misiones fueron una última línea de defensa cultural y humana. Un refugio frente al olvido, una prueba de que otra colonización fue posible. Aún quedan muros de adobe, aún repican algunas campanas, y aunque su sonido se ha apagado en muchos lugares, su eco aún puede escucharse, si se quiere escuchar. Cuando los colonos protestantes cruzaron el Mississippi, lo que vieron los dejó atónitos. Guerreros a caballo, monturas fuertes y veloces, caballos entrenados con una destreza que rivalizaba con la de cualquier ejército europeo. No lo sabían o no querían admitirlo, pero aquello era herencia española. Desde hacía más de un siglo, los pueblos indígenas del suroeste y las grandes llanuras habían aprendido a montar, a criar caballos, a negociar y, cuando tocaba, a luchar. Los españoles les habían enseñado a trabajar la tierra, pero también les habían dejado caballos, ganado, armas de fuego y pólvora. Algunos se obtuvieron por alianza, otros por astucia o saqueo. El caballo, antes símbolo del conquistador, se convirtió en el símbolo de la libertad indígena. Y así, cuando los colonos llegaron con sus carretas y Biblias, se encontraron con jinetes orgullosos, dueños del viento, señores de las praderas, y ninguno estaba dispuesto a entregar su tierra sin pelear. La guerra no siempre lleva fusil. A veces basta con matar lo que da vida. Y eso hicieron los nuevos señores del continente cuando descubrieron que no podían someter a las tribus de las grandes llanuras solo con los rifles. El bisonte, el alma de los pueblos, su carne, su piel, sus huesos, su espíritu. Nada se desperdiciaba. Con él se vestían, se alimentaban, construían tiendas. No era un simple animal, era el centro del mundo, el tótem de su existencia libre. Maten a los bisontes y habrán matado a los indios, dijo el general Sheridan. Y así fue. Sin comida, sin cuero, sin raíces, los pueblos nómadas del corazón del continente fueron cayendo uno a uno en la desesperación. En apenas unos años, millones de bisontes fueron abatidos desde los trenes, por deporte y por estrategia. Pagaban por pieles, regalaban rifles. Hombres como el coronel Richard Dodge escribiría que no pararía hasta que no quedara ninguno. En 1870 había aún 15 millones de bisontes. En 1889 quedaban apenas un puñado en libertad. Hicieron de la caza del bisonte una política de exterminio y dejaban los cadáveres pudriéndose en la llanura, como si fueran montañas de basura, obligando a los nativoamericanos a morir de hambre. Y ahí, en medio del hambre y de la desesperación, llegó el otro veneno, el que no se ve en los mapas, pero destroza generaciones: el alcohol. Las compañías inglesas y neerlandesas ya habían descubierto, en los siglos anteriores, que una tribu ebria es una tribu manipulable. Cambiaban pieles por licor, dignidad por botellas, conciencia por adicción. Lo hacían como arma de control. Sabían que una vez corrompido el espíritu, el cuerpo no resistiría mucho. El whisky llegó en barriles, como una nueva plaga. Y junto a él, el olvido de la lengua, de las danzas, de las montañas sagradas. Hijos malcriados por blancos, ancianos borrachos sin memoria de su pueblo, jefes vendidos a cambio de una caja más. Este doble golpe, el exterminio de su sustento vital seguido del uso del alcohol para desarticular sus estructuras sociales, constituye un claro ejemplo de genocidio encubierto, donde la violencia física se combina con estrategias de dominación sutiles y profundamente destructivas. El sendero de
de las lágrimas fue uno de los episodios más crueles y vergonzosos de la historia de Estados Unidos. Tuvo lugar entre 1830 y 1838, durante la presidencia de Andrew Jackson, quien firmó la Indian Removal Act en 1830. Esta ley permitía al gobierno federal desalojar por la fuerza a las tribus indígenas del sureste de los Estados Unidos, como los Cherokees, Creeks, Chickasaws, Choctaws y Seminolas, para entregar sus tierras fértiles a colonos blancos. Lo hicieron a pie, sin alimentos suficientes, sin abrigo y sin asistencia médica. Miles murieron por el camino. Se calcula que al menos 4.000 cherokees perdieron la vida, principalmente ancianos, mujeres y niños. Lo más perverso del caso es que muchas de estas tribus ya se habían civilizado según los estándares de los propios blancos. Tenían gobiernos, escuelas, periódicos, eran cristianos, hablaban inglés y habían adoptado una constitución escrita. Andrew Jackson, con su doctrina de desplazamiento, su racismo declarado, su expansión violenta hacia el oeste, crearon las condiciones para lo que vino después. Ahí sigue su estatua. Stanford, el magnate del ferrocarril y fundador de una prestigiosa universidad, y uno de los arquitectos del racismo institucional en California. Defendió la idea de que los chinos eran una raza inferior, incapaz de integrarse, y justificó su explotación con un discurso de supremacía blanca. Los hizo vivir bajo tierra, como ratas, y prohibir que salieran a ciertas horas, bajo pena de ser asesinados, haciéndoles vivir una vida miserable. Los indígenas norteamericanos fueron esclavizados como mano de obra barata, especialmente niños, vendidos en subastas públicas bajo el eufemismo de adopción. Stanford se enriqueció no solo con la sangre de los obreros chinos, a los que intentó invisibilizar, sino también con la miseria de pueblos enteros, despojados de sus hijos, de su dignidad y de su tierra. Hoy en día la universidad todavía conserva su nombre. Pero se atreven a tirar la estatua de Junípero Serra, que en medio del colonialismo protestante intentó ayudar. Africanos, llevados como esclavos y sometidos a siglos de opresión y segregación legalizada, como el sistema de Jim Crow y la discriminación sistemática hasta bien entrado el siglo XX. Irlandeses que llegaron en masa huyendo del hambre provocado en gran parte por la política inglesa. Fueron vistos como una amenaza por ser católicos y pobres, enfrentando discriminación laboral y social. De manera similar, los italianos, también católicos y considerados moros por su piel más oscura, sufrieron prejuicios que los mantuvieron marginados durante generaciones. Mexicanos despojados de vastas tierras tras la guerra de 1846 a 48 y tratados como ciudadanos de segunda clase en territorios que antes les pertenecían. Los que hoy gritan America First deberían recordar que fueron los últimos en llegar y los primeros en destruir. América no es Estados Unidos, es mucho más. Son 35 países, cientos de lenguas, miles de pueblos, millones de historias. América es una raíz profunda que no se entiende sin los pueblos indígenas ni sin los pueblos de habla hispana. El protestantismo colonial que en nombre del pueblo elegido exterminó sin misericordias a quienes no se ajustaban a su plan de expansión. Esta es la historia real detrás del sueño americano, un país construido sobre desigualdad, exclusión y explotación. Bienvenidos todos a la tierra de la libertad. Las grandes llanuras, antaño recorridas libremente por los pueblos indígenas, eran ahora territorios divididos, ocupados, vigilados. Los bisontes casi exterminados. Las promesas del gobierno estadounidense se acumulaban firmadas, olvidadas y traicionadas. Los Sioux, empujados una y otra vez hacia reservas estériles, veían cómo su mundo se desmoronaba. En medio de la desesperación surgió una última esperanza, la danza de los espíritus,
una oración, una creencia que anunciaba el regreso de los antepasados, la desaparición del hombre blanco y la restauración de la tierra. Pero lo que para los indígenas era un consuelo espiritual, para el gobierno federal fue motivo de alarma. El miedo, el racismo y el deseo de controlar definitivamente a los pueblos originarios prendieron la chispa de la tragedia. A orillas del arroyo Wounded Knee, en Dakota del Sur, unos 350 lakotas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, acampaban vigilados por el 7º de Caballería del Ejército de los Estados Unidos. El coronel James Forsyth había ordenado el desarme del campamento. Los soldados rodearon a los indígenas con ametralladoras Hotchkiss dispuestas en las alturas. La tensión se cortaba con el aire. En medio del registro, un joven sordomudo lakota llamado Black Coyote, que no comprendía las órdenes, se resistió a entregar su rifle. En la confusión, se oyó un disparo. Nadie sabe quién apretó el gatillo primero, pero lo que siguió fue una lluvia de fuego. Los cañones comenzaron a disparar indiscriminadamente contra el campamento. Soldados a caballo perseguían a quienes huían por la nieve, disparando a mujeres y niños. Algunos lakotas intentaron defenderse con cuchillos o armas viejas, pero era inútil ante el arsenal moderno del ejército. Más de 250 indígenas yacían muertos o moribundos en la nieve. Más de la mitad eran mujeres y niños. Fue el episodio final en la conquista de Norteamérica.